Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el módulo 4 de nuestro programa Estrategias Claves para Encontrar Trabajo, programa que hemos diseñado, preparado y lanzado hoy, como ven acá, para todos ustedes con mucho cariño, mucho esfuerzo, mucha dedicación por todo nuestro equipo de consultores de LHH de BM Perú. Hoy día nos acompañan tres de nuestros más de 30 extraordinarios consultores y hoy día tendremos el gusto, el placer de escuchar a Patricia Merino, que es consultora asociada de LHH DBM Perú. Patricia es además ingeniero comercial, tiene un MBA y es una profesional con una larguísima trayectoria como gerente general de empresas, como directora de empresas, experta en temas de tecnología además, lanzamiento y creación de nuevas empresas. Van a disfrutar mucho la presentación de Patti. Tenemos a Edgar Espinosa, que es además gerente de operaciones en LHH de BM Perú. Edgar es administrador de empresas, tiene un MBA de SAN y una maestría del IE en España. Es un profesional también con muchísima expertise en el campo de la consultoría y las operaciones. Y con nosotros tiene una amplia trayectoria y muy gran experiencia. Y nos acompaña también Ana María Pajuelo, que es consultora asociada nuestra y es psicóloga y tiene un posgrado en recursos humanos y una maestría en logoterapia y tiene mucha experiencia con nosotros también en los temas de cómo ayudar a personas a recolocarse, a continuar exitosamente sus carreras, a, a encontrar nuevos trabajos que los permitan continuar su vida profesional y laboral con éxito y con satisfacción. Bueno, podría hablar mucho de ellos, de cada uno de ustedes, de cada uno de ellos, perdón, mucho rato, pero creo que ustedes están acá para escucharlos a ellos. Así que doy paso a las presentaciones y al final estaremos con ustedes, ojalá con tiempo suficiente para responder algunas preguntas y para cerrar el evento, que lo haremos tanto Jimena Mendoza, nuestra gerenta general, como yo. Así que vamos adelante. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Merino y realmente es un placer estar aquí con ustedes para hablar de entrevistas laborales. Para hablar de entrevistas laborales, quisiera centrarme en una sola cosa. El gran objetivo de una entrevista laboral es que ustedes tienen que convencer al entrevistador de que ustedes son la mejor opción para la posición. ¿Y qué es lo que debemos de hacer para lograr esto, no? En la siguiente lámina les quería mostrar algo que para mí representa un montón, es una frase de Inés Temple que me recuerda mucho seguramente lo que ustedes también han vivido cuando han tenido que contratar a una persona. ¿Quién es el que se queda? El candidato que se queda es aquella persona que deja esa estela positiva, que contagia entusiasmo por lo que ha hecho, por lo que viene a hacer con nosotros y definitivamente proyecta ese halo de éxito tan importante para ser el ganador. En una entrevista tú tienes que demostrar que eres la solución a las necesidades, no solo de la empresa, sino de todos y cada uno de los gerentes que te va a entrevistar, ¿no? Y para esto es muy importante, ¿no?, concentrarnos en algo que ya ustedes han visto. Yo tengo que ser la persona que puede hacer la tarea, tengo que demostrar que quiero hacer la tarea y tengo que demostrar que voy a encajar dentro de la organización y su cultura, ¿no? Esto es algo que, como ya han visto ustedes anteriormente, sirve a ambas partes, tanto a uno en su proceso de evaluar al entrevistador, ¿no? Como porque de repente tampoco nos interesa trabajar en la empresa porque nos damos cuenta que no vamos a encajar con esa cultura. Y eso sí es tremendamente importante porque realmente una de las razones principales por las cuales las personas salimos de las organizaciones a veces puede ser de que simplemente no nos gusta la cultura y no nos adaptamos. Eso es muy importante de evaluar. ¿Y de qué depende una entrevista exitosa? Una entrevista exitosa depende de tres cosas fundamentalmente, ¿no? Y la primera de estas cosas es que yo debo de conocer cuáles son las necesidades que tiene la empresa y cada uno de los entrevistadores. Debo demostrar que tengo las capacidades requeridas por el puesto. También, como hemos visto, tengo que ser una persona que evidencie que tengo
la capacidad de compatibilizar con la cultura organizacional y con futuros compañeros. Y por último, y esto sí es absolutamente nuevo hasta ahorita, es que yo tengo que diferenciarme de una manera poderosa de los otros candidatos que están participando. ¿Y cómo lograr esta diferenciación? Bueno, definitivamente existen 3 pasos que no puedo omitir. El paso número 1 es que yo tengo que investigar, ¿no? Tengo que investigar. Ya vamos a ver qué voy a investigar. El paso número 2 es que yo me tengo que preparar, ojo, y aquí es donde se cae la mayoría de los casos. La mayoría de las personas se les cae la entrevista no necesariamente porque no son las personas correctas para el puesto, sino porque simple y llanamente han subestimado la importancia que tiene la preparación para ganar un proceso, ¿no? La preparación para las entrevistas, si yo realmente estoy interesado en ganar el proceso. Y por último, y no menos importante, es que una entrevista es muy probable que cuando llegamos ahí, ya todas las personas que llegan a las entrevistas han demostrado a nivel de currículum que cumplen con las competencias. Entonces aquí yo tengo que conectar y tengo que convencer, porque al final una entrevista es un proceso químico donde yo tengo que caerle bien a la otra persona y tengo que darle confianza. Hablemos de investigar. Como vemos en esta lámina, ¿no? Investigar cubre 3 fases. Yo tengo que investigar a la empresa a la que voy a entrar, tengo que investigar a los entrevistadores que voy a tener, porque son diferentes y no es lo mismo hablar con una persona responsable de recursos humanos que hablar con la persona responsable de la unidad de negocio, por ejemplo, ¿no? O de un área técnica. Y por otro lado, tengo que investigar los perfiles de los colegas con los que yo voy a trabajar. Entonces, de repente, entro al portal, digamos, o entro a el LinkedIn de la empresa a la que yo quiero entrar a trabajar y me doy cuenta que todos los colegas muestran determinado tipo de interés o han tenido alguna certificación que yo no tengo. Entonces, rápidamente tengo que ocuparme de inscribirme online en este tipo de curso, certificación, algo que me ponga al día y poder poner que yo ya estoy trabajando en ello. En materia de la preparación, perdón, de la investigación, ¿qué debo investigar? Debo investigar, uno, no solo la empresa, en qué sector está colocada la empresa, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que está teniendo ese sector en este momento? Tengo que investigar la empresa y sus necesidades. Tengo que averiguar sobre todos y cada uno de los entrevistadores porque es una señal de interés, ¿no? Y de consideración hacia el entrevistador, entender cuáles son sus necesidades, ¿no? Cuáles son sus perfiles. Y luego tengo que averiguar qué tipo de entrevista, si es posible, la verdad que en mi experiencia siempre te lo dicen. Se trata de una entrevista donde voy a resolver un caso, se trata de una entrevista donde voy a conversar con una persona de recursos humanos, se trata de una entrevista donde voy a hablar con el gerente general. Eso tiene que estar comprendido para que yo pueda estar debidamente preparado. En materia de la preparación propiamente dicha, tengo que prepararme para demostrar que soy la solución a las necesidades de la empresa desde 2 frentes. Uno es el frente del fondo, o sea, a donde yo tengo que enfocarme es a evidenciar que tengo un posicionamiento diferenciado de todos los demás candidatos y relevante, ¿no? Por supuesto, tiene que ser un posicionamiento interesante. Y lo segundo, como ya lo hemos dicho, tengo que prepararme en forma y practicar, en donde Edgar les va a dar muy valiosos consejos en ese tema. Como vamos a ver en la siguiente lámina, ¿en qué consiste la preparación? Miren, en una primera etapa, para prepararse uno tiene que entrar en lo que se conoce el autoconocimiento. Tengo que hacer una lista de cuáles fueron los logros más importantes de mi carrera que realmente pueden ayudarme a evidenciar habilidades y competencias que me ayuden a demostrar que yo soy la persona correcta para la posición. En segundo lugar, yo tengo que desarrollar mis respuestas a preguntas típicas, ¿no? Pero redactarlas, o sea, practicarlas. No se trata de llegar a improvisar, porque las improvisaciones siempre salen mal, ¿no? Las improvisaciones no cumplen con ayudarme a mí a presentar con todo el brillo que yo podría, ¿no? El valor que yo tengo como profesional. Luego, tengo que prepararme para hacer preguntas interesantes, porque si el entrevistador agarra y me dice, ¿y usted tiene alguna pregunta? Y yo le contesto, no,
Entonces, evidentemente no voy a causar tan buena impresión como otro candidato al cual le pregunten una cosa como esta, ¿no? ¿Y tienes alguna pregunta? Y así, por supuesto, me gustaría saber cuál es el desafío que tiene la posición y cuénteme qué es lo más importante para usted que debe de cumplir el perfil de la persona que entra a esta posición y qué está esperando conseguir el primer año. Todas esas son preguntas que evidencian un candidato orientado a resultados, comprometido con cumplir con lo que se le está encomendando, ¿no? Y por último les pongo que algo muy importante que resaltamos y es adaptar la presentación de 90 segundos, y de esto vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? La realidad es que ustedes tienen que estar muy atentos a investigar muy bien sus logros, porque eso va a ser el contenido más importante en la entrevista, además del tema de conectar químicamente. ¿Por qué? Porque van a profundizar en ellos para entender si realmente ustedes evidencian las competencias. Entonces, no solo lo que colocaron en el currículum, que son las acciones y los resultados, sino les van a preguntar, bueno, ¿y en qué coyuntura estabas? ¿Y qué obstáculos venciste? Y es ahí donde el SOAR, que ya lo hemos visto en sesiones anteriores, realmente es una herramienta muy poderosa para yo poder saber cómo contestar esas preguntas, ¿no? Pasando al siguiente, en la siguiente lámina, lo que yo quisiera de alguna manera es que decirles que para demostrar que somos los mejores, nosotros tenemos que, conociendo cuáles son las necesidades que tiene la posición, concentrarme no solamente en logros, sino cuáles fueron esas experiencias que tuve en mi carrera que hacen una diferencia. Por ejemplo, yo fui miembro del equipo que trabajó el proyecto de innovación tal. Fui miembro del equipo que apoyó a la compañía en un proceso de cambio de cultura, ¿no? Y a veces los candidatos dicen, pero eso no lo hice yo solo, eso no lo lideré. No importa. Ser miembro del equipo de algo importante es muy importante. Y ser un buen miembro de equipo es algo que hoy se valora mucho, y ahí viene el segundo punto. Tengo que trabajar en los logros que me distinguen, pero para demostrar dos cosas. No solamente que yo sé conseguir resultados, sino cómo los consigo. Y ahí el tema de las habilidades blandas es tremendamente importante. Cada día cobra más importancia dentro de un proceso de entrevista entender las habilidades blandas que tiene un candidato, qué tan bien trabaja en equipo, qué tan colaborativo es, qué tan flexible es, qué tan cómodo trabaja en un escenario de incertidumbre. Y es ahí donde no se sorprendan que puedan tener entrevistas en donde se les pone incómodos. Y ahí no hay que perder la compostura, porque justamente de lo que se trata es demostrar de que uno fluye cómodamente en escenarios cambiantes. Y algo que nunca deja de sorprenderme es que cuando estamos preparando personas, hay que sacarles con cucharita los reconocimientos. ¿Y alguna vez te mandaron una carta de felicitación? No, sí, sí, sí. ¿Y alguna vez obtuviste algún reconocimiento especial? Sí, bueno, yo pertenecía al equipo benchmark de toda la compañía y éramos los que teníamos los mejores resultados, y eso no sale espontáneamente, sino nosotros lo tenemos que sacar. Entonces, por favor, acuérdense, cualquier carta, cualquier felicitación es importante. En la siguiente lámina lo que les querría decir es, hay muchas preguntas típicas, pero hay 5 preguntas clave. La primera es háblame de ti, que es la adaptación de los 90 segundos, y vamos a hablar un poquito más de esto. La segunda es por qué te interesa trabajar con nosotros, en donde definitivamente estamos esperando de todas maneras que el candidato sepa meridianamente en esta empresa cuánta gente trabaja, qué retos hay. Estamos esperando que la persona esté muy informada sobre la compañía a la que va a trabajar, y causa muy mala impresión que uno evidencie no conocer a la empresa a la que quiere entrar a trabajar. En el por qué debemos elegirte a ti, no se olviden de que tenemos que hacer una fina selección, ¿no? De unos cuantos, no más de 3 grandes competencias, me parece a mí. ¿Por qué? Porque es difícil recordar una lista muy larga de competencias por las cuales me deben de elegir. Y es una mezcla de competencias y experiencias interesantes que yo he tenido que evidencian que yo sería un candidato óptimo para cubrir la posición a la cual me están invitando, por la cual estoy compitiendo, ¿no? Un punto importante es que ante la pregunta, ¿y por qué saliste de la empresa anterior?,
miren, hay personas que realmente son especialistas en tratar de lograr que yo hable algo malo. Y nunca se debe hablar mal, es algo de lo que vamos a ver más adelante con Edgar, pero acá lo digo yo más desde la perspectiva del contenido. El contenido tiene que estar centrado en las necesidades de la empresa. Debido a necesidades de la empresa se hizo una reestructuración o situaciones como estas, ¿no? Hay que pactarlas con el empleador para que todos estemos sintonizados porque van a llamar a mi anterior empleador y tenemos que estar de acuerdo en lo que vamos a decir. Y cuando nos pregunten sobre las debilidades, ahí sí recuerdo mucho lo que conversábamos con Inés, y es que hay que ser muy tacaño con las debilidades, ¿no? Hay que dar muy poquitas, específicamente una, ponerla en el pasado y decir algo así como cuando me iban a promover a jefe, me hicieron notar que, por ejemplo, yo necesitaba aprender a delegar mejor, y ahí entonces hay que evidenciar que nosotros estamos trabajando en esa debilidad, ¿no? Y entonces yo compré libros de liderazgo, me metí a un curso, y dar todas las señales de que uno trabaja en la debilidad. En la siguiente lámina lo que me gustaría es más bien detenerme en esta pregunta clave, y es el háblame de ti. ¿Y por qué ese háblame de ti no puede ser el comercial de 90 segundos del que hemos hablado anteriormente en uno de los webinars con Aida, sino aquí yo tengo que hacer una adaptación? Y me voy al tercer cuadrito, en donde veo experiencias y logros que me hacen ser el mejor. Esa selección de experiencias y de logros que yo siento que me hacen ser el mejor para la posición, son aquellos que marcan qué posiciones son las que voy a mencionar. Entonces, en lugar de dar una enorme lista de todos los puestos que yo ocupé y de todas las empresas por las que yo pasé, yo realmente debería de concentrarme en decir, y bueno, para efectos de esta posición, yo creo que las experiencias más importantes fueron las que tuve cuando tuve tal, tal y tal puesto en tales empresas, en donde tuve la oportunidad de desarrollar estas o estas otras experiencias que me ayudaron a conseguir en equipo estos logros, y de esa manera centramos al entrevistador en que él grabe en su mente ese posicionamiento diferenciador del cual estamos hablando, ¿no? Y no menos importante es que yo debo tener en cuenta lo que se conoce como las 3E en Digit Harrison DBM. Perú realmente tenemos esto muy presente, y el punto muy importante es la sonrisa. Tenemos muchas dificultades a veces con ciertas carreras más que con otras, en que el candidato entienda lo importante que es sonreír, ¿no? Y de ahí yo creo que lo que puedo hacer es compartirles lo que de alguna manera yo le digo a mis candidatos, ¿no? Y es, oye, sonríe, porque si tú te mantienes serio, el que está al otro lado empieza a pensar, bueno, pero ¿y este de acá le estaré cayendo bien? Y obviamente uno no quiere trabajar con alguien con el que no te llevas bien. Entonces, empieza por pensar que la sonrisa no es un elemento cosmético. La sonrisa es validar a tu interlocutor, es darle un mensaje positivo, ¿no? De me caes bien. Entonces, comiencen por sonreír, saludar, agradecer. Y esto que comentamos, ustedes me pueden decir, pero sí es obvio, pero no es obvio. No es obvio porque saben que uno está nervioso. En toda entrevista uno está nervioso y uno se olvida de las cosas que pueden ser evidentes. Ahora, sonreír es parte clave de demostrar entusiasmo, ¿no? El entusiasmo emana energía, y la suma de entusiasmo y energía es lo que necesita un candidato para evidenciar que tiene éxito, o sea, que va a tener éxito en la posición en la que está, a la que está presentándose, ¿no? Con esto acabo yo mi parte y le doy un pase a Edgar, quien les va a hablar de tips de entrevistas. Buenas tardes con todos. Gracias, Patricia. Conmigo vamos a tener la oportunidad de poder hablar sobre los tips en relación a las entrevistas. Como Patricia nos ha podido mencionar hace un momento, una de las finalidades más importantes que puede tener la entrevista es que se logre una conexión con el entrevistador.
Ahora, cuando estamos hablando de conexión, la podemos visualizar y entender de diferentes maneras. Uno puede conectar pensando en que va a generar un ambiente adecuado y se conecte con esa persona. Otro lo puede entender como el contenido de los argumentos que va a compartir. Permíteme, después de 26 años en este sector, me parece que como líderes podemos darte varios tips de cómo conectar. Si queremos centralizarlo de una forma, te diría una sola. La mejor forma en la que puedes conectar con otra persona es que descubras y propicies intereses comunes. Los intereses comunes pueden ser muy amplios y probablemente ya has deducido que va a significar que realices una investigación previa. Por supuesto que sí. El error estaría en que de alguna manera subestimes la entrevista o que de alguna manera te apoyes en alguna ayuda divina pensando de que en la entrevista vas a generar un impacto. Lo cierto es que si te apoyas en una investigación previa, podrás tener diferentes elementos en los cuales te puedes apoyar y lograr esa conexión que se espera. La investigación puede ser muy diversa. Algo que tienes muy a la mano, por ejemplo, son las redes sociales. En las redes sociales puedes llegar a encontrar información encima de la persona que te va a entrevistar. Puedes conocer algo que puede resultar igual común. Y si de alguna manera Lima es un pañuelo, probablemente encuentres muchos factores en común. Ahora, ¿qué es lo que te podemos recomendar al respecto? ¿Qué elementos tienes a la mano y que te pueden ayudar? Acá tienes una fórmula que quiero compartírtela con un poquito más de detalle. La primera parte de la fórmula está hablando en relación a la actitud. Y con actitud la vamos a entender como la disposición que tú tienes en querer generar una entrevista exitosa. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero hoy en día la sociedad cuando sale de casa está muy preocupado de sacar su celular al tope máximo de su batería. Y suelen en la puerta de la casa meter la mano al bolsillo y sienten una tranquilidad cuando encuentran su celular con batería. Y les da más tranquilidad si en el otro bolsillo tienen el cargador. ¿A poco no te ha pasado eso? Pero si nos ponemos a reflexionar en el tema de entrevistas, ¿qué te parece más bien que esté tu actitud al tope y que tengas de alguna manera esa conexión con la otra persona a partir de la disposición que tienes? Sal y procura generar una entrevista con toda tu disposición, con una hambre sana por obtener una entrevista exitosa. El segundo elemento que puedes considerar es el contenido. Y creo que me acabo de equivocar, porque no debía haberte dicho puedes considerar, debes considerar. Esos argumentos que vas a poder descubrir, identificar y poder armar a favor tuyo son fundamentales. Podrás encontrar en el contenido proveniente de una investigación, llámale de mercado, llámale un sondeo, muchos elementos que te van a permitir poder hablar un mismo contenido y que genere un interés de la contraparte. Y ahora que estamos en tiempos virtuales, a varios de nosotros nos ha tocado desarrollar una entrevista y apoyándonos en elementos tecnológicos. Entonces, un tercer recurso que te va a servir son los elementos visuales. Entre ellos está, por ejemplo, las entrevistas virtuales, en las cuales hoy, desde que estamos en pandemia, ha cobrado mucho más valor el que asegures una correcta conexión, una buena iluminación. ¿Quién de nosotros no ha tenido problemas de conexión? Es cuando hemos venido a descubrir de que no teníamos los megas que estamos pagándole al proveedor. Nos han dado mucho menos, ¿verdad? Entonces, ¿en cuántas entrevistas a veces nos hemos caído del sistema? Algunas veces no hemos tenido un buen audio. Entonces, un tercer elemento que te recomiendo es una correcta presencia. Sumas estos tres elementos y vas a tener una entrevista exitosa. Pero también hay un elemento importante que vamos a ver ahora, y va en relación a los tipos de conversación que tú generas. Por favor, esta no es la parte mística de la presentación de hoy, pero sí necesito plantearte una pregunta fundamental que pocas veces nos hemos hecho, probablemente por temor a la respuesta. La pregunta que te invito a que te hagas es, ¿cómo son tus conversaciones con las personas que tienes alrededor? Si le pregunto a tu pareja, ¿qué significa conversar contigo? Si le pregunto a tus hijos, ¿qué significa hablar contigo? Si le pregunto a tus compañeros de trabajo qué significa hablar contigo, probablemente las respuestas son diversas y no necesariamente la que prevés. La respuesta puede ser algo como, hablar con papá es complicado porque nunca tiene tiempo, entonces conversa apurado. Hablar con mi esposa o hablar con mi pareja puede significar una guerra casi perdida porque siempre tiene la razón. Muchas de las personas que están a nuestro alrededor interpretan nuestras conversaciones y nosotros desconocemos que probablemente no generamos una conversación de impacto. Para esta parte, me quiero apoyar en una obra, está basada en el libro de Talking Manager
del autor Álvaro González Alorda. Este autor menciona que para poder implementar una conversación de tipo impactante, de tipo que contagie, podemos apoyarnos en dos variables. Él menciona el nivel de empatía y el nivel de argumentos. Empatía normalmente tiene una mala publicidad porque se le confunde con simpatía, pero empatía, ya sé que lo estás identificando, como esa capacidad que tenemos de poder conectarnos con el otro, lo que generalmente se suele decir ponerse en los zapatos del otro. Y en argumentos, ese nivel de conocimiento, de información, de data, que te permite poder entablar una conversación interesante. Fíjate en estos 4 cuadrantes. El autor menciona de que si tenemos una conversación con bajo nivel de empatía o con bajo nivel de argumentos, estamos implementando una conversación frustrante. Es posible que la otra persona perciba en nosotros poco nivel de energía, entusiasmo, poco nivel de conexión, y también puede estar identificando y escuchando poco valor en la información que se comparte. Su conclusión después de haber conversado con alguien con bajo nivel de empatía y bajo nivel de argumentos va a ser, esto fue una pérdida de tiempo, fue frustrante. También tienes un segundo cuadrante. En el segundo cuadrante vas a tener cuando implementas una conversación con alto nivel de argumentos, pero con bajo nivel de empatía, que sería la siguiente conversación. Aquí lo primero que se me viene a la mente como un claro ejemplo es esa conversación entre un hijo adolescente y su padre. Visualízala un poco conmigo. Si más o menos la puedes imaginar, es probablemente que el adolescente esté con los brazos cruzados, mirando al horizonte, mostrando con su pie intranquilidad, mientras que el papá está con contenidos como porque yo cuando tenía tu edad, porque yo cuando era estudiante, porque yo a tu edad, porque cuando a mí me tocó las cosas que a ti te tocan, te lo digo yo que soy tu padre. Va a ser muy evidente ver esa conversación en la calle y encontrar que el hijo está en su rostro mencionando algo como, sí, ya, suficiente, para, sencillamente cállate. ¿Cuántas veces ese exceso de argumentos invita a que la otra persona sencillamente no se involucre en la conversación? En una entrevista, ¿cómo puede ser? Que de pronto te plantean una pregunta y empiezas con argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4, y parece más bien un lucido de tu parte y no dejas ningún minuto para poder interactuar con el otro, que vas a generar que la otra persona simplemente rechace el contenido de tu conversación y el momento. Vas a tener un tercer tipo de conversación. Aquí el autor nos habla de cuando tenemos un exceso de empatía, pero muy pocos argumentos. En algún momento de tu vida profesional te has cruzado con algún jefe o algún compañero de trabajo que normalmente arenga al equipo, que normalmente se le ve entrar a la oficina con unos pompones imaginarios y está diciendo, vamos equipo, se puede equipo. Pero cuando uno trata de entablar una conversación ya más sostenida en argumentos, en información, identificas que este compañero carece de esa información. Entonces la sientes como una conversación explosiva. Hay un gran peligro en una conversación explosiva y es que en este momento puede haber en nuestro país una pareja, una relación entre dos personas, entre dos compañeros, entre un jefe y un subordinado que basándose en una conversación explosiva termina mal. La conversación explosiva va muy acompañada de emociones y generalmente las emociones nos llevan a reacciones, a frases que nunca pensamos pero terminamos diciendo o haciendo. Mucho cuidado con ese tipo de conversación. Y la última es la que nos interesa. Esa conversación que tiene el nivel adecuado de argumentos y el nivel adecuado de empatía. Esa conversación en la que entablas mensajes y compartes información que resulta ser del interés de ambas partes. Y lo dices con un nivel de convencimiento y lo dices casi se ve en ti, se identifica en ti, que vives el momento. Lo que estás generando en el otro es una sensación como qué interesante, qué productivo, qué rico fue hablar conmigo. ¿Cuál de las 4 crees que puede ser el tipo de entrevista que necesitas generar? Si va a ser de impacto, necesitas basarte en una conversación de tipo inspiradora. Como vamos a ver ahora, esta conversación inspiradora también va a tener que considerar algunos aspectos adicionales a considerar. Vamos a empezar por lo siguiente. En primer lugar, lo que estábamos diciendo. Hoy en día tenemos que apoyarnos mucho en la tecnología. Entonces, hablemos un poco de la imagen virtual. Brinda un buen saludo. Si no estuviéramos ahora cada uno cumpliendo con lo que fue esta cuarentena, te diría, asegura una buena estrechada de manos, asegura que sea firme ese saludo. Hoy en día, como estamos en aspectos tecnológicos, te diría, brinda un buen saludo. ¿Cómo lo puedes hacer? Mira a la cámara directamente,
Emplea un tono de voz adecuado, que se te escuche. Asegura una imagen favorable de ti. Empieza a reflexionar en estos 3 primeros puntos que te estoy diciendo y vas a identificar cuántas veces algunas personas a tu alrededor parecen mostrar una parte de su rostro, una parte de su cuerpo, no necesariamente una imagen favorable. Tenga una vestimenta apropiada. Muéstrate interesado y el interés lo puedes mostrar junto con el lenguaje corporal que pronto también te voy a conversar. Asegura una correcta conectividad, lo que te pude adelantar hace un momento, y elige un espacio el más adecuado para realizar tu entrevista. Ahora, estos fueron los aspectos de imagen virtual. Vamos a ver los aspectos que te dije del lenguaje corporal. No olvides que no tenemos mucho entrenamiento ni mucha experiencia en el desarrollo de entrevistas mirando una computadora, la pantalla de una computadora. Y a veces, probablemente a manera de reflejo o de hábito, descuidamos y olvidamos que alguien nos está observando y pudieras estar haciendo algún gesto o teniendo alguna conducta que no necesariamente es bien interpretada por la otra parte. Mira lo más que puedas a la cámara. Haz tus gestos de manera natural. Cuando te muestras de manera rígida, es fácilmente de identificar. Sonríe frecuentemente, pero que ésta sea de una manera natural. Muéstrate tranquilo, pero también entusiasta. Ten una buena posición al sentarte y relajado, pero conectado. Cuando llegó la cuarentena, a muchos de nosotros nos tomó por sorpresa el momento. Recuerdo ese 16 de marzo en el que nos dijeron, señores, a partir de mañana empezamos una cuarentena por 15 días. Y a varios de nosotros nos tomó esta sorpresa de una manera en la cual descubrimos que no tenemos en casa el correcto escritorio, la correcta silla, el correcto espacio. Entonces, varios hemos tenido que improvisar donde nos conectábamos. Y ahí es donde hemos descubierto que no teníamos una silla ergonométrica, que no teníamos una mesa adecuada de trabajo. O simplemente la señal de tu internet no llegaba a todos los espacios que eran necesarios. Entonces, estos aspectos han ido de alguna manera perjudicando tu lenguaje corporal, que la otra parte desconoce. Entonces, es mejor que lo puedas prever con una planificación y un entrenamiento previo. El siguiente aspecto que vamos a ver va a ser el de tu comportamiento durante la entrevista. Sé directo, pero también abierto. De alguna manera, muéstrate abierto a escuchar. No caigas en una posición dura, rígida. Muéstrate en todo momento amistoso y positivo. Sé natural y también auténtico. No pierdas esa esencia que tienes. Eres brillante y de alguna manera también te puedes apoyar en tu ser. Sé sincero y creíble, en el sentido de que lo que compartes lo vas a decir de una manera en la que te muestras que estás convencido de lo que mencionas. Obviamente, la asertividad tiene que ser un elemento en el que te tengas que apoyar. Sé empático. Hay momentos en las conversaciones que hasta un silencio también ayuda a propiciar una empatía. Por eso, se suele recomendar que no interrumpas, se suele recomendar que dejes que la otra parte también converse. Y por último, diplomático. Procura no tomar alguna posición que pueda marcar alguna diferencia o mostrarte que de alguna manera generas esa diferencia. Un siguiente elemento va a ser en relación a tu comunicación. Mantén un buen volumen de voz y con una entonación variable, sobre todo una clara pronunciación, y enfatiza algunos puntos claves que te interesan que sean aquellos que capte la otra parte. Y puedes jugar un poco también con el ritmo, un poquito como también lo vengo haciendo yo. Y el siguiente elemento va a ser, como último aspecto a considerar, el relacionado con las técnicas para escuchar. Tengo un buen contacto visual. Al tener un buen contacto visual, y esto te puede sonar medio raro, pero uno escucha hasta con la mirada, escucha hasta el cuerpo, y de alguna manera te puedes estar dando cuenta, identificando muchas señales en esas circunstancias. Haz signos de aceptación, a veces acentuando con tu cabeza, a veces apoyándote en tus manos. Presta atención en todo momento. Una de esas técnicas que te puede ayudar a que puedas generar en el otro la buena sensación de que está siendo escuchado es que parafrasees o de alguna manera te apoyes en el mensaje que él también te está dando. El silencio va a ser favorable en un grado aceptable, tampoco en una exageración. Y repite la última frase solamente para que la otra persona, en los momentos en que sea adecuado hacerlo, la otra persona sienta que está siendo escuchada. Aquí hemos podido ver entonces aspectos a considerar. Y aquí viene la otra parte, porque de alguna manera también hemos podido estar en algunas de estas circunstancias. Ten apertura y mira cada una de ellas con una capacidad de poderte identificar y sobre todo poder darle un remedio. Como hemos visto los 5 aspectos anteriores, de igual manera vamos a ver aspectos a evitar en cada uno de ellos. En tu presencia física, recargado en el vestir.
Los excesos no necesariamente te suman a favor. La ropa informal puede tener diferentes interpretaciones. Y si vamos a entrar a las definiciones de qué es informal, este debate sería muy amplio. Lo que te puedo recomendar es que sea más bien formal. El estar despeinado no necesariamente puede ayudar. Y el excesivo maquillaje también. Mostrarse agotado, y esto es fácil cuando no tenemos un buen descanso, una buena alimentación o un buen training, es fácil estar mostrando que estamos de alguna manera cansados o agotados. ¿Qué pasa con el lenguaje corporal? Tu mala postura en la silla también es evidente. Tus movimientos corporales. Tus manos y brazos se pueden mostrar rígidos y tensos. O probablemente tienes, como algunas personas lo tienen, algún distractor que sueles tener en la mano y que de alguna manera capta tu atención y justamente eso te distrae. El repetir algún tipo de ademán o mostrar rigidez o tensión. Ten mucho cuidado con ese lenguaje corporal. No sé si te pasa a ti, pero si yo llamo a mi madre en 2 o en 3 minutos por teléfono, hace un silencio y me dice, ¿a ti te pasa algo? ¿O qué pasa contigo? Y peor antes cuando la visitaba, porque agarraba y rápidamente me leía mi lenguaje corporal y me decía, ¿tú tienes algo? Las personas que están a nuestro alrededor, por supuesto que no nos conocen como la relación de mi madre conmigo, pero también tienen la facilidad de poder interpretar mucho nuestro lenguaje corporal. ¿A poco tú no has hecho esto en tu trabajo, de que entre tus compañeros decidieron no darle un mensaje a tu jefe porque se mostraba duro, se mostraba serio, se mostraba enojado? Entonces tú también partías de darle una interpretación al lenguaje corporal de otros. Por favor, contágiate de un buen espíritu para dar un lenguaje corporal adecuado. Por eso el siguiente elemento, tenlo presente, tu comportamiento. Que no sea negativo. No te muestres quejoso de las circunstancias, por ejemplo, de esta coyuntura de la cuarentena. Sea reservado con algunas de las informaciones y sobre todo con tus pensamientos que pueden ser juicios muy personales. De alguna manera, muéstrate también actuando, muéstrate involucrado y no seas irónico. Tu comunicación, si lo hacemos como antítesis a lo que he conversado hace un momento, no te apoyes en una voz baja o monótona. La voz monótona sencillamente genera un cansancio o probablemente genera un aburrimiento. Murmurar por momentos o caer en algunas muletillas tampoco te va a ayudar. Hablar muy rápido. A algunos de nosotros no nos ayuda el poder estar hablando muy rápido. No necesariamente todos captan a la misma velocidad. El hecho de usar frases hechas puede ser adecuado, pero la verdad, cuando lo llevas al exceso, más bien puede ser una conversación fingida. Emplear mal el lenguaje. Algunas veces puedes utilizar algunas palabras que pueden caer en una conversación informal, probablemente un criollismo, probablemente algo que esté basado en un argot, o probablemente que tenga un sentido diferente al que quieres compartir. O también, cuídate mucho de no cometer el error de estar descolorido en tu comunicación. ¿Cómo es una comunicación descolorida? Aquella en la que sencillamente tu cuerpo y tu emoción y el contenido de tu mensaje no tienen coherencia. Entonces, sencillamente, no tiene coherencia la conversación basada en esos 3 elementos. Y por último, tus técnicas para escuchar. Cuidado con las interrupciones. Sé que tienes ansias de querer compartir, sé que tienes ansias de querer mostrarte. Si bien hemos escuchado en algunas exposiciones anteriores, un acto de recolocación laboral y pasar por el momento de las entrevistas es un acto de venta. Sé que estás con ansia de querer venderte, pero a veces la interrupción te puede jugar en contra y no necesariamente te ayuda. No dejes de mirar a los ojos. El hecho de desviar la mirada también puede hacer que te muestres distraído. Ten cuidado con tus respuestas esquivas. Lo mejor que puedes hacer es analizar tus respuestas ante preguntas que suelen ser muy frecuentes. Y perder el sentido de la pregunta. Algunas veces hemos compartido una respuesta que no necesariamente de manera contundente responde al planteamiento que se nos ha hecho. Esto a manera de aspectos que necesitamos evitar. Y también lo siguiente, los errores frecuentes. En relación a los errores frecuentes, permíteme contarte algo. Piensa conmigo por un momento toda la serie de actividades que hacen las personas a partir de una práctica anterior. ¿Quién que no es diestro tocando algún instrumento musical no ha pasado por la práctica? ¿Quién que no maneja idiomas no ha pasado por una práctica anterior? Si algunos de ustedes tienen alguna habilidad como el conducir un automóvil, una motocicleta, una bicicleta, unos patines, siempre hemos tenido la necesidad de pasar por una práctica anterior. Igual ocurre con las entrevistas. Es posible que tus primeras entrevistas no sean del nivel que tú quieres. No te desmorones por algo así. Solamente es un proceso, es una curva. Estás aprendiendo y estás practicando.
Probablemente en la primera te quedaste con alguna información por compartir. Probablemente en la segunda no respondiste de manera directa. Probablemente en la tercera no recordaste alguno de los tips que aquí te estamos compartiendo. Pero estoy seguro que la quinta y la sexta, apoyándote en una autocrítica, van a ser bastante favorables. Cuídate de estos errores frecuentes. Hablar mal del último empleador. A veces, los entrevistadores pueden lanzar algún tipo de pregunta solamente tratando de sondear tu sentir, tu punto de vista, o quieren identificar algún nivel de emoción en relación a tu anterior empleador. Ten cuidado. No vayas a entrar en el campo de querer hablar con alguna libertad. Recuerda que el entrevistador tiene pocos momentos para identificar y conocerte y a partir de eso hacer una proyección de ti. Ten cuidado en lo que estás compartiendo. No necesariamente lo puedes sentir y entender a como tú lo transmites. Cuidado con tus preguntas. Algunas de ellas suelen ser inapropiadas. Aquí los que me vienen a la mente suelen ser aquellos profesionales que dejan de ser conscientes de la importancia de hacer una pregunta apropiada. Y de pronto, en una primera entrevista, están planteando preguntas en relación a aspectos secundarios o de tercer nivel de importancia, como por ejemplo el horario, como por ejemplo las horas de descanso o de break. Por favor, reflexiona con relación a las preguntas que propones. El tercer punto me parece bastante importante. No subestimes una entrevista. No te apoyes en que si los astros se van a alinear. No te apoyes en que si vas a tener la suerte. Y menos te apoyes en lo que puede venir como contenido en tu horóscopo ese día. La mejor manera de poder realizar una entrevista exitosa es que te prepares. No hay una mejor entrevista que no provenga de una planeación anterior. Muéstrate centrado en ti mismo más que en la entrevista. Ese también suele ser un error. El hecho de pasar a sobrevenderse en una entrevista sencillamente genera otro rechazo. No referirte a tus logros profesionales. A una de las preguntas de cajón que te van a hacer en la entrevista va a ser, cuéntame de ti y de tu trayectoria profesional. Y empezamos a hacer una descripción bastante subjetiva de la misma, probablemente compartiendo aspectos que no son del interés de la otra contraparte. Sugiero te entrenes en poder identificar los logros que quieres compartir, que resultan ser los más convincentes, y esos logros convincentes apoyándote en mi primera diapositiva, que conecten. Mostrarse demasiado ambicioso también puede ser un error, acompañado del carecer de un sentido de dirección. El hecho de que no muestres un interés preciso, el hecho de que no tengas un punto, un centro en el motivo de tu conversación, hace que la otra persona piense o sencillamente deduzca que es vacía la conversación que tienes. El hecho de apoyarse en excusas también es un error frecuente, sobre todo cuando te preguntan cómo es que manejaste algún problema difícil, cómo es que manejaste algún conflicto, cómo hiciste cuando no lograbas los objetivos, qué pasó cuando te enfrentaste a alguna adversidad. Y cuando tus argumentos o respuestas van acompañadas de excusas, suenan también vacías. Al final, conectarse tarde a la entrevista también es un error. Podrá parecer un punto pequeño, un punto mínimo, pero si estamos hablando de entrevistas virtuales que hoy por hoy tienen tanta importancia, por lo menos asegura estar puntualmente con la mejor de tus sonrisas, el mejor de tus ánimos y brilla. Ahora vamos a poder continuar con Ana María, quien nos va a compartir información en relación a la negociación. Hola, buenas tardes con todos. Gracias, Edgar. Vamos a hablar sobre negociación, que básicamente es en la etapa final del proceso de una oferta laboral. Bien, vamos a pasar con el siguiente slide. Muy bien, primero quisiera alinear un poquito qué cosa es negociación. ¿Qué cosa es negociación para ustedes? ¿Cuántas negociaciones se llevan a cabo diariamente en las empresas, en su casa, en la vida? ¿Cuándo el ser humano cree en ustedes, cronológicamente, empezamos a negociar? Pues déjenme decirles que desde que nacemos, desde que el bebé empieza a pedir leche, ya está negociando. Entonces, considerando que la negociación es un acuerdo de las partes, que hacemos muchas negociaciones a lo largo de nuestra vida, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que son negociadores? ¿Que son buenos negociadores? Y hagamos una retrospectiva a lo largo de su vida y pensemos cuántos acuerdos hemos cerrado y acuerdos buenos hemos cerrado a lo largo de toda nuestra vida. Entonces déjenme decirles que sí son negociadores. Simplemente que a veces no los hemos hecho de forma consciente, no hemos estado totalmente dentro de esa negociación. Bien, ahora vamos a hablar básicamente
negociación en la etapa de la oferta laboral. Y básicamente es tener un acuerdo de las condiciones que van a ser aceptables por ambas partes para generar un compromiso. ¿Ok? Y acá, a la siguiente slide, tenemos una pregunta que siempre es incómoda responder, y se los digo porque a lo largo de mi experiencia corporativa también se ha presentado, y es la típica pregunta que te hacen el entrevistador, y una vez es como que no la quiere responder, y es, ¿cuánto ganas? ¿No? ¿Cuáles son tus expectativas salariales? Y a veces uno se pone a pensar y dice, ¿y qué digo? Si digo mucho, de repente estoy fuera del mercado. Si digo poco, de repente pude haber dicho un poquito más. Entonces, esta pregunta yo les quiero dar un tip. Acá es como una analogía. Imagínense ustedes que están jugando en una cancha de fútbol. Tiren la pelota al otro equipo, al otro jugador. Y ustedes lo que tienen que hacer es responder con otra pregunta. Y lo que tienen que hacer es investigar un poquito más y decirle, mira, me encantaría saber cuáles son las funciones del puesto, qué responsabilidades tiene. Aplacen un poquito esa respuesta. Y cuando ustedes den la respuesta, porque al final puede haber una pregunta nuevamente, pero quiero que me digas más o menos bajo qué condiciones estás, hablen en base a rangos. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes continúen en el proceso, que ustedes no se descarten, que ustedes puedan tener la oportunidad de pasar por más entrevistas, ya sea en la consultora, ya sea en la organización, porque uno nunca sabe, quizás para este puesto no puedes estar, pero se puede presentar la oportunidad o un proyecto, o te pueden referir para otro lado. Entonces, aquí hice un paréntesis para que ustedes más o menos sepan en qué momento empieza esta negociación. ¿Bien? Pasamos a la siguiente y ahora sí les voy a hablar 7 pautas rapidísimas que son como unos tips que ustedes pueden trabajar durante el proceso de esta negociación. Vayamos por la primera. La primera es reencuadrar tu mindset. ¿Qué cosa es el mindset? Llámenlo como ustedes quieran, llámenlo chip, cassette, creencias, paradigmas, pero básicamente son los pensamientos que uno los tiene acá. Lo que quiero es que no se autosaboteen. Lo que quiero es que ustedes cambien esos pensamientos por pensamientos positivos. ¿Por qué? Porque está demostrado que en la forma que ustedes piensan, ustedes sienten. Y lo que ustedes van a sentir al final es la proyección que ustedes van a dar al otro. Si ustedes no confían en ustedes mismos, no puedan hacer de que con el vínculo que van a tener exista confianza. Entonces, lo primero que tienen que hacer es creerse. Creerse lo mucho que valen, creerse las fortalezas que tienen. Y además, ¿por qué? Porque si están hasta el final de este proceso, es porque son importantes. Entonces, créanse lo importante que son. Créanse lo mucho que valen. Eso es lo primero que tienen que hacer antes que vayan a la entrevista, antes que vayan al proceso final o a la hora que se vayan a conectar virtualmente. Bien, vayamos a la segunda. La segunda es centrarse en los intereses. Acá no estamos hablando de posiciones, sino de intereses y de necesidades. Los intereses no son opuestos, los intereses confluyen. Ellos están interesados de que tú ingreses en la organización y hay un interés tuyo genuino de estar adentro. Por lo tanto, tienen que fluir y tienen que ponerse de acuerdo. Para estar con los intereses, ustedes tienen que evaluar cuáles son esas necesidades que tiene el otro. ¿Qué cosa es lo que ve en mí para que yo esté aquí hasta el final? ¿Qué cosa es lo que me puede ofrecer? ¿Ok? Entonces, por favor, concentrémonos siempre en los intereses. Muy bien. La siguiente slide es, y acá me quiero detener un poquito más, es investigar. ¿Qué cosa es investigar? Investigar, primero saber, y hago un paréntesis acá, es primero tener conciencia que todos los procesos de selección ya no van a ser igual que antes. Son muchísimo más rápidos. Y yo diría que la mayoría, si no son todos, van a ser virtuales. Por lo tanto, por favor, consideren todos los tips y todas las herramientas que ya los han tocado en los diferentes talleres y webinar, de lo que se encarga, de lo que tienen que saber para conectarse virtualmente. ¿Bien? Pero vayamos a pensar en el siguiente slide que quiero... Ahí está. ¿Qué cosa es lo que ustedes tienen que investigar? Lo que tienen que investigar básicamente, primero es la coyuntura, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con la coyuntura? La coyuntura es investigar
la inflación, ¿no? El IPC, investigar el costo de vida, el contexto en el que nos encontramos, saber que hay posiciones que están más valoradas que otras, ¿no? Por el entorno, investigar además cuánto vale mi puesto en esa empresa y además cuánto paga esta empresa a mi posición, que son cosas totalmente diferentes. Y acá quiero entrar al detalle y hacer una diferencia. Tengamos dos frentes, empresas grandes y empresas medianas y empresas microempresas. Cuando estemos hablando de empresas grandes y empresas medianas, normalmente ya cuentan con una escala salarial, con un paquete de remuneración. Ya tienen trabajado niveles y un tema de paquete que incluye beneficios numéricos, atractivos beneficios, bonificaciones. Bien, cuando hablamos de una empresa más pequeña, una microempresa, no necesariamente tiene el tema salarial claro, ¿no? Entonces es importante saber quién está al frente, con quién vas a negociar, qué tipo de empresa es. Y para eso, para que ustedes sepan qué tipo cuánto es lo que vale mi salario en el mercado, hay varias páginas que ustedes pueden investigar y saber qué tipo de sueldos son los que se pagan. Bien, eso es importante. Cuando también investiguen las empresas, quiero que lo hagan de forma objetiva. ¿A qué me refiero objetiva? O sea, una empresa grande, me refiero por un tema de facturación, no va a pagar igual a una empresa que factura 10 veces menos. Y es más, las posiciones muchas veces no se llaman igual, ¿no? Hay una homologación, es diferente. Entonces, cuando vayan a investigar, investiguen de forma objetiva. Y siempre manejen un rango. Y un rango deseable, un rango el que yo quisiera tener, un mínimo y un máximo, para que después cuando exista la oferta, ustedes también sepan manejarse en ese rango que es el deseable. Bien, vayamos a la siguiente, que es prepararse. ¿Y qué es prepararse? Prepararse es practicar, ¿no? O sea, el sentido del entrenamiento está solamente en el practicar. No solamente en el hecho de investigar, sino en el hecho de hacer las cosas. ¿Y cómo ustedes se van a practicar? En el siguiente slide les voy a poner unos ejemplos, que es una pregunta típica, ¿no? Que ustedes dicen, ¿y ahora qué voy a negociar en esta oferta de trabajo? Ok, dejemos a un lado la parte económica, porque ya lo hemos tocado. Acuérdense que manejemos rangos siempre y evaluemos cuánto vale mi posición frente al mercado, pero también hay otras cosas que tenemos que negociar. Cosas que a veces uno dice, ¿será bueno decirlo dentro de esta entrevista? ¿Será bueno? ¿Se estará escuchando bien? Pues déjenme decirles que sí, que tienen que decirlo. Porque lo peor que puede pasar es que ustedes ingresen y se queden con la sorpresa de que las cosas no son así. Entonces es mejor hacerlo desde antes. ¿Cuáles son esas cosas que ustedes tienen que conversar? Es, por ejemplo, factores internos de la organización. Lo he separado en 3. Voy a repasarlos rápidamente. Los tienen en el slide. Factores internos de la organización se refieren a todo el tema de políticas de la organización, todo el tema salarial, bonificaciones, herramientas de trabajo con las que voy a contar, temas relacionados al puesto de trabajo, cuánta gente tengo en mi equipo, si los voy a poder evaluar, cuánta autonomía tengo en esta posición, poder de decisión, reporte, qué funciones tengo, ¿no? ¿Qué cosas esperan de mí? Y lo otro, que no es menos importante, que es el salario emocional, yo lo he puesto como factor emocional, que está relacionado a todo el tema de oportunidades de desarrollo, a todo el tema de bienestar psicológico, a todo el tema de reconocimiento, autonomía, acaba de decir todo el tema de teletrabajo, flexibilidad. Y déjenme decirles que las grandes empresas, consideradas como las mejores empresas para trabajar, desarrollan mucho este factor, ¿no? Muchas veces entre estas empresas grandes no hay muchas diferencias en temas de costos salariales, en temas de la retribución económica. Y lo que se diferencia es realmente en esto, en este factor emocional. ¿Por qué? Porque el factor emocional muchas veces es lo que te jala, es lo que te llama, ¿no? Y se ha demostrado que cuando tienes más motivación, estás mucho más fidelizado con la empresa, tienes mejor productividad y hay mucha más eficiencia dentro de la organización. Entonces es importante saber qué cosa es lo que tienen que negociar, no tengan lástima de preguntar, díganlo de frente,
antes que ustedes puedan llegar a un acuerdo final. Bien, es más, si ustedes preguntan, les hace pensar al otro cosas que de repente no habían considerado y que sí son importantes considerarlas. Y una cosa súper importante, cuando ustedes toquen estos temas, no exijan, ¿no? No lo hagan de una forma, quiero esto, ¿no? Sino lo que ustedes tienen que hacerlo es pregunten. Pregunten de una forma amable, de una forma cordial, porque no es un tema de exigir, porque al final estamos dentro de una política, de una organización que ya está de repente estructurada, pero que hay algunas cosas que no consideraron para poder conversarlas en este acuerdo. Bien, pasamos a la siguiente, que es, bueno, antes de pasar a la siguiente, resumen, es preparen sus opciones, acuérdense, escuchen la oferta, ¿ok? Agradezcan, siempre agradezcan y luego pregunten aquella lista de cosas que ustedes han considerado para conversarlas. Muy bien, pasamos a la siguiente, que es básicamente aplazar para analizar. Y este es un tip súper importante. Acá el tip de aplazar es importantísimo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano siente, o sea, tiene una percepción que se le va la oportunidad cuando la escasez ya no hay. Entonces, el hecho de que ustedes aplacen significa también que tienen la posibilidad, ambas partes, el que está al frente y ustedes, de analizar lo que han conversado en esta reunión. Entonces, el aplazar, ¿qué va a permitir? Va a permitir que ambas partes evalúen lo que han conversado, te hagan tu mejor oferta, tu mejor propuesta, luego te lo van a trasladar en un documento por escrito, generalmente es en una carta de condiciones, en un acuerdo de condiciones, que después se puede plasmar en un contrato. Quizás de repente tampoco tienes un contrato, es un tema indeterminado y esa carta de condiciones es la que vale. ¿Bien? Y siempre es importante que también digan la fecha en la que ustedes van a decir cuándo se van a contactar. 48 horas, 72 horas. Claro, no lo van a hacer de acá a un mes, ¿no? Pero 48 horas o si te lo dicen el viernes, déjame el fin de semana para revisarlo y qué te parece si en la mañana, golpe de 10, nos conectamos para poder cerrar el tema. ¿Bien? Ok, entonces la siguiente etapa, el número 6, es el cierre. ¿Y a qué me refiero con el cierre? El cierre tiene que ser totalmente positivo, el cierre tiene que ser genuino. Y en la siguiente lámina tenemos acá que el cierre es totalmente, vamos a pasar a la siguiente lámina, vamos, acá está. El cierre está en positivo. El cierre siempre tiene que ser que ambas partes, y ustedes sientan que ambas partes están ganando, que la relación es buena, que fluye, la relación tiene que fluir. Tiene que haber confianza, ¿no? Porque ellos también van a confiar en ti y tú tienes que confiar en ellos. Tienen que ser amables. Entonces, en resumen, si hay buena comunicación, si hay buenas condiciones, si hay una buena conexión, ¿no? Hay confianza entre ambas partes y la propuesta te hace sentido, comprométete. Comprométete, ¿no? Es el siguiente paso. Y esto pasa a un tema más tangible, que es la firma de un acuerdo. Y como sugerencia, en la puerta del pan a veces se quema el horno, yo les pediría que todavía no lo hagan público hasta que ustedes ingresen. ¿Bien? Vamos con la siguiente etapa, el siguiente paso que les quiero recomendar y es el agradecimiento. Y el agradecimiento realmente está en todo el proceso, ¿no? Yo le he puesto en las láminas, y así como Edgar y Patty también lo han puesto, el tema de la sonrisa, el tema de las emociones. El agradecimiento realmente tiene que estar presente siempre, siempre. Y se relaciona con el tema de la gratitud, ¿no? Cuando uno está en una postura de agradecimiento y de gratitud, es agradecer por el tiempo pasado, ¿no? Y valorar lo que tenemos ahora, ¿no? Es agradecer la oportunidad con la que estoy con alguien al frente, la oportunidad que me están dando para el trabajo, la oportunidad de conocerte, la oportunidad que tengo de tener este tiempo y de haber pasado por estas experiencias para que ahora estoy yo acá frente a ti para esta oportunidad y esta posición. Entonces es importante
agradecer siempre. ¿Y qué pasa cuando esta propuesta no es aceptable? O sea, por más que hayan conversado, la propuesta final no te hace sentido, no es algo que quieres, o por ahí tenías algo en paralelo y decides por la otra opción. También agradezcan, y lo que tienen que hacer es explicar los motivos del por qué no aceptan la propuesta. Bien, el otro también tienes que saber el por qué no aceptas, por qué te me escapas, por qué tú no quieres ser parte de mi empresa. Y obviamente de una forma cordial y constructiva, ¿no? Y siempre mantengan el contacto. Siempre abran las puertas, nunca las cierren. Y si es posible, refieran a alguien, ¿no? Tenemos a muchas personas que conocemos y ojo con quién referir también, ¿no? Si es que van a referir, refieran a alguien que realmente valga la pena y que tenga este perfil para esta posición. ¿Ok? Hemos hablado de las 7 etapas que me gustaría que consideren dentro de un proceso de negociación y acá les voy a hablar sobre unos tips rapiditos. Primero, nunca hablen del salario durante el proceso de la entrevista. Nunca, ni al inicio ni al final, solamente cuando estén ya en la etapa final de la oferta. Porque no se ve bien, y no es que no sea importante, y ustedes también se preguntarán, sí, Ana María, pero si no pregunto y si no me conviene, ¿no? Estoy perdiendo tiempo, pero no estás perdiendo tiempo, porque te estás dando la oportunidad que esa persona y más personas te puedan conocer. Y tampoco estamos hablando solamente del tema económico, sino que te tengas que dar la oportunidad de conocer un poquito más la otra parte, ¿bien? Si no te interesa, evalúa, haz una contraoferta, pregunta si es que se puede hacer la contraoferta y coméntalo, dilo, que no te dé miedo, ¿bien? No asumas, nunca asumas las cosas, nunca asumas, todo tiene que ser súper claro, ¿bien? Lo otro es, nunca hablen en temas brutos, siempre en neto. Cuando hablemos de salarios, siempre es en temas brutos. Utilicen las 3C, Patti habló sobre las 3E, yo les voy a hablar de las 3C, que es coherencia, consistencia y congruencia en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que digas y en lo que proyectas. ¿Bien? Tengan paciencia, mucha paciencia. Si esperaron por ti una semana, 2 semanas, la pandemia, un mes, 48 horas más, no va a dejar que te dejen de valorar. Entonces tengan mucha paciencia. Es importante que puedan saber quién está al frente, qué negociar y qué no negociar. Hay cosas que ni siquiera deberían de negociar porque ya son estipuladas. Es más, hasta el empleador te podría decir, esto no es negociable, es lo que hay. Perfecto, entonces vayamos a conversar sobre este otro tema, ¿sí? Y lo otro es, nunca dejen de aprender. Siempre ofrezcan a sus empleadores las habilidades que los hagan destacar. Ustedes lo que tienen que hacer, y los marqueteros de repente saben un poco más de este tema, es el efecto wow, ¿no? O sea, cuando la gente conecta contigo, tiene que haber un efecto sorpresa. Tiene que sentir que, wow, o sea, esta persona me encantó, esta persona, qué bien se le ve, qué energía irradia. Qué bien, buena empatía, yo creo que la quiero tener en mis filas, quiero que sea parte de mi empresa. Entonces generen este efecto wow en todo y ahora que estamos en el mundo virtual, enchufen mucha empatía. A través de estas cámaras, enchufen la empatía. Y termino leyendo un mensaje final que me encanta, que es una marca para una empresa es como una reputación para una persona. Ganas reputación intentando hacer bien cosas difíciles. No pierdan nunca la fe en el futuro, porque si no pierden fuerza en el presente. Es lo que les quiero dejar. Muchas gracias por su tiempo y paso con Jimena. Muchas gracias, Ani. La verdad, muchas gracias a todo el equipo de LHH que siempre está con nosotros haciendo posible este webinar. Y voy a agradecerles también a Edgar, que hizo una excelente labor, a Patricia Merino, que empezó este webinar con nosotros dándonos excelentes estructura de cómo manejar la entrevista, seguido por los tips de Edgar y por supuesto con los grandes consejos para Ana María de poder negociar. Y si hay algo que les puedo decir es usen esos mismos tips para negociar cualquier cosa en su vida. Creo que muchas de estas cosas nos sirven en nuestra vida personal y nuestra vida profesional de la misma manera.
Muchas gracias a ustedes tres, muchas gracias a todos ustedes. Hemos sido en varios momentos más de 1000 personas conectados, escuchando este conocimiento. Estará aquí para que lo puedan compartir con quienes quieran y le doy el pase a Inés. Estamos ya un poquito pasados de tiempo. Muchas gracias a todos y los dejo con Inés. Gracias, Jimena. Gracias, Patti. Gracias, Edgar. Gracias, Ana María. La verdad, muy importante lo que han comentado, lo que han dicho. Muy bien presentado todo. Y gracias a todos por participar. Corro para terminar lo antes posible, respetuosos de la hora de todos. Ojalá lo aprovechen, ojalá les sirva, ojalá sea bueno para elevar sus niveles de empleabilidad, para prepararse ante posibles procesos en los que puedan estar ahora o en el futuro. Y la mejor de las suertes, siempre con ustedes buscando apoyarnos. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Chao.